Padre, venimos en el nombre de Jesús y pedimos, Padre, su bendición, su dirección, su guianza, Padre, sobre esta serie que vamos a comenzar el día de hoy. Pedimos, Padre, que sea su Espíritu, Padre, enseñándonos y instruyéndonos en su palabra. Y sabemos, Padre, que tu palabra es un libro donde hay mucha profecía. Y podemos ver en, Padre, su palabra que tú anunciaste las cosas del fin desde el principio. Tú anunciaste la venida del Mesías mucho antes que Él llegó. Tú profetizaste dónde va a nacer de un virgen, dónde va a crecer en Nazaret, cómo va a morir por la cruz. Y todo fue profetizado, que Él va a resucitar. Y también, Padre, nos dice de su segunda venida, que Él va a venir otra vez, Padre, y sabemos que podemos confiar en su palabra, Padre, que tú eres un Dios que sabe todas las cosas antemano. Y tú has mostrado a sus siervos las cosas que van a suceder en este mundo. No somos ignorantes, pero podemos saber si leemos, si estudiamos tu palabra, mayormente el libro de Apocalipsis. Podemos ver, Padre, lo que va a suceder en los últimos días. Y Padre, gracias que tú mostraste a sus siervos lo que va a pasar, para que podamos saber en los tiempos en lo que estamos viviendo. Podemos ver las noticias y podemos ver las escrituras y podemos decir, wow, las cosas están poniendo en línea con la palabra de profecía. Y te pido, Padre, por este tiempo en su palabra, que danos paciencia, calma, y podemos comparar versículos con versículos y podemos sacar conclusiones conforme a su palabra y a la palabra de profecía. Te damos gracias y entregamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ya hemos terminado varios libros de la Biblia. Terminamos Romanos, terminamos Filipenses, terminamos Efesios recientemente. Y vamos a tomar un descanso de 3 semanas de un libro de la Biblia, pero vamos a regresar rápido, porque yo creo en Capilla Calvario nuestro enfoque es enseñar la palabra de Dios verso por verso, libro por libro, pues capítulo por capítulo, por toda la palabra de Dios. Y creemos la manera que Dios quiere que hacemos, ¿no? Enseñamos la palabra para que ustedes aprendan lo que dice la escritura, no lo que dice un hombre. Voy a dar 3 semanas para estudiar y vamos a ver en esas 3 semanas 7 señales que nos muestra que estamos viviendo en los últimos días, ¿okay? Entre 3 semanas. Y después tenemos la entrada triunfal de Jesús y la semana de la Pascua, ¿verdad? Y después la resurrección. El domingo más que llega gente a la iglesia es el domingo de la resurrección. Y Juan Domingo, ¿cuántos de ustedes conocen Juan Domingo? Levantar su mano si conoces el pastor Juan Domingo. Va a venir con nosotros y el día de la Pascua, pues gracias, Juan Domingo va a compartir con nosotros la palabra de Dios este día. Estoy emocionado, ¿no? Es un amigo mío por años. Y estoy muy emocionado que Él va a venir con nosotros y compartir la palabra. Y después ya voy a salir a Israel el lunes por 12 días. Y voy a mandar videos todos los días de qué estamos haciendo. Ok, so tiene que llenar su tarjeta, mándalo. Y vamos a informarte de lo que Dios está haciendo. Y nuevos proyectos y cualquier cosa que podamos informarte. Pero también en esos aspectos de los últimos días, la Biblia nos muestra lo que va a suceder en los últimos días. Verdaderamente el libro de Apocalipsis, una de las razones por lo cual Dios nos dio el libro de Apocalipsis es porque Dios quiere que sus siervos, que son nosotros, sepamos y sabemos lo que va a pasar en los últimos días. Vamos a Apocalipsis y leer unos versículos muy rápido para dar inicio a este tema que vamos a tocar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 1. Mira cómo comienza el libro. ¿Listos? Dice así, Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién dio? Lo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos, ¿qué?
las cosas que deben suceder pronto. Y yo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que, ¿qué dice? Y los que, las palabras de esta profecía y mayormente, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí dice que Dios nos dio este libro para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Dios quiere que sus siervos, nosotros que somos siervos de Dios, sabemos las cosas que van a suceder en los últimos días, el fin de este mundo, a decir. En el libro de Apocalipsis, ¿estás todavía despiertos? Claro que sí. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, porque uno es una introducción, en 2 y 3 tenemos el tiempo de la iglesia que estamos viviendo hoy. Capítulo 4 y 5 tenemos el rapto de la iglesia. Capítulo 6 a 19 tenemos la gran tribulación, los 7 años de tribulación, cuando va a venir el anticristo, ¿verdad? Las tribulaciones, las plagas que Dios va a derramar. Después en capítulo 19 tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿verdad? Y después tenemos en capítulo 20 el milenio, 1000 años que Cristo va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Y capítulo 20, versículo 11 a 15 tenemos el juicio final. Y después tenemos la eternidad, 21 y 22, el nuevo cielo y la nueva tierra. Es un increíble libro de profecía. Y Dios nos mostró todo eso porque Él quiere que nosotros como sus siervos sepamos lo que va a suceder en los últimos días. Amén. Ahora, mirando las profecías en la Biblia y miramos las noticias hoy en día, podemos sacar una conclusión. El fin está llegando, es más cerca que nunca. Está acercando rápidamente al fin. Cuando comparamos la escritura con las noticias, podemos ver las cosas están llegando al fin. Estamos viviendo en los últimos días. Ahora, antes que comenzamos los 7 señales que voy a compartir con ustedes, quiero dar una how do you say, a timeline. Help me, timeline. ¿Cómo? ¿Ustedes pueden ver esta pantalla o no? ¿Sí pueden leerlo o no? Mira, voy a venir a este lado porque ustedes son más guapos hoy de que ellos, ¿no? Nada más que sepas cómo corre el agua, ¿no? Cuando hablamos de profecía, cómo fluyen las cosas. Mira, olvida de eso, no voy ni tocar ese tema, ¿ok? Pero es muy importante. Pero aquí tenemos la venida de Jesús la primera vez. La cruz de Calvario significa cuando Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para salvarnos de todo nuestro pecado y maldad, y resucitó al tercer día. Ahora tú y yo estamos viviendo en este tiempo acá, que se llama el siglo de la iglesia, ¿okay? De acá para acá. Lo que estamos esperando proféticamente, el siguiente evento en el calendario de profecía es el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatado, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4 y Apocalipsis capítulo 4 y 5. Después comienza la tribulación. ¿Por cuántos años? 7 años, ¿ok? Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19. Los 7 años de tribulación. Aquí va a venir el anticristo, el que va a gobernar las naciones del mundo, y va a venir el falso profeta, que van a gobernar las religiones del mundo bajo su cargo. 2 líderes mundiales, el anticristo y el falso profeta. Eso va a terminar con la segunda venida de Jesús. Aquí es la primera venida. Eso no es una venida, porque Jesús va a llegar en las nubes y la iglesia va a ser arrebatado para estar con Él en las nubes. Eso es la segunda venida, cuando va a venir a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y adelante, hasta creo que es 23. De ahí va a comenzar el milenio. Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Va a sentar sobre el trono de David, su padre, y va a gobernar el mundo desde Jerusalén por 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás va a ser soltado y va a ser una gran guerra, que es una explicación larga que no tengo tiempo de explicarte.
y después entramos el juicio final. Apocalipsis 20, versículo 11 a 15, el juicio final. Y después entramos el estado de la eternidad, ¿okay? Los nuevos cielos y la nueva tierra, vivimos para siempre, todas las cosas son hechas nuevas, no hay maldición, no hay enfermedad, no hay nada de esa maldición, va a ser un tiempo glorioso, ¿no? La eternidad. Es una línea de timeline, se dice, ¿cómo? Tiempos, ¿se llama línea de tiempos? Ok. Ahora, ya sabe más o menos cómo va a fluir las cosas, ¿no? Ahora, vamos a regresar a los señales que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver dos señales que nos muestran que estamos viviendo en los últimos días. Los que están tomando notas, quiero animarte, pues saca su pluma, su lápiz y toma notas de los datos que vamos a hablar en este estudio. El primero es que la primera señal, Israel regresando a la tierra prometida. Número 1, Israel regresando a la tierra prometida. Y número 2 es la reconstrucción del tercer templo. ¿Okay? Son dos señales que estamos viendo en los últimos días. Vamos a ver 7, pero aquí hay 2. ¿Okay? Y voy a explicarlo ahora. Abra sus Biblias en Apocalipsis capítulo 24, por favor. Vamos a comenzar de este pasaje como base. ¿Qué dijo yo? Mateo 24, ¿no? Oh, perdón. No, Mateo. Vamos a Mateo. ¿Qué dijo yo? Apocalipsis o Mateo. Ok. Alguien tiene que corregirme cada ratito, ¿no? Ayúdame, familia. Mateo 24. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Ok, ¿por qué no leemos versículos 1 y 2? Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, saliendo de ahí del templo, los discípulos mostraron a Jesús el templo, ¿verdad? Un edificio glorioso. Este templo que Jesús estaba mirando era el segundo templo. No fue el templo de Salomón, que hizo Salomón. El templo que hizo Salomón fue destruido por los de Babilonia. Este templo fue el templo que comenzó un hombre que se llama Zorobabel, juntamente con el sacerdote Esdras. Ellos comenzaron el templo, pero verdaderamente quedó medio chafa. La verdad, dice, en el día de la inauguración, los ancianos estaban llorando como niños porque ellos recordaron el templo de Salomón, que era glorioso, y los chavos estaban gozando porque ya tenían su primer templo, ¿verdad? Pero era medio vangado, no fue muy bien hecho. Perdón. Pero dice después que llegó un hombre que se llama Herodes. ¿Se llama Herodes? Herodes. ¿Así se dice Herodes o no? Okay. Herodes. Él tomó el proyecto de 80 años para reconstruir este templo. Dice el historiador, se llama Josephus, que por 8 años Herodes tenía 10,000 trabajadores diarios por 8 años construyendo el templo. Tomó 80 años para terminarlo. Fue terminado más o menos el año 63 después de Cristo. Cuando Cristo habló esa profecía, todavía faltaba 30 años más de construcción. Un enorme proyecto. Pero obviamente es una lástima porque cuando terminó el año, ¿qué año te digo que terminó? 63 después de Cristo. 7 años el templo fue destruido totalmente por los romanos. Exactamente como Jesús dijo. Aquí, porque ellos rechazaron su Mesías, Jesús dijo, va a llegar días cuando el enemigo va a rodear la ciudad
y van a destruir los muros del templo y no va a quedar ninguna piedra sobre la otra. Y eso pasó, históricamente sabemos. En el año 70 después de Cristo, los judíos pusieron en rebelión contra los romanos y ganaron unas victorias impresionantes. Hasta que los romanos, el emperador, ¿cómo se llama? Nerón, mandó su general más conocido, se llama Tito. Y llegó Tito y él aplastó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido y los judíos fueron sacados de su tierra. Eso no fue la primera vez que los judíos fueron sacados de su tierra, fue la segunda vez que fueron sacados. ¿Ok? Ahora, mira, versículo 3, la pregunta que ellos preguntaron. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué? Una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál cosas? Que no va a quedar ninguna piedra sobre la otra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Su segunda venida. Y del fin del siglo. Ellos pensaban que era una sola pregunta. ¿Cuándo va a llegar la destrucción del templo, su venida y el fin del siglo? Pero ellos no sabían que la pregunta no era una, era varias preguntas. Eran varios eventos. Porque ya sabemos que cuando preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Es un evento que pasó en 70 después de Cristo. Pero después dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Es otra pregunta, ¿verdad? Es como doble pregunta en uno. La primera parte ya fue cumplida en 70 después de Cristo, pero Jesús va a comenzar a contestar la segunda pregunta. ¿Ok? En versículo 4 a 14. Leemos eso, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, las cosas que Jesús dijo en versículo 14 hasta 4 a 14 son cosas que cubre desde que resucitó hasta que Él venga por la segunda vez. Una cosa que va a pasar en el mundo es, obviamente, van a perseguir los cristianos, falsos profetas van a levantar, van a tener terremotos y cosas así en mayor número, son los principios de los dolores. Pero dice, entonces vendrá el fin. Pero lo que quiero apuntarte, quiero notarte, todo mi estudio está puesto en esos versículos que sigue. 15 a 22, fíjate lo que dijo Jesús. ¿Me ayudas, Chava? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, Chava, ahora ponga otra vez el timeline, Chava, que hizo. Ahora, déjame decirte algo. Lo que Jesús va a ser claro en un minuto, pero obviamente tenemos que movernos en una dirección y después va a ser más claro. Lo que Jesús estaba hablando ahí nos trae aquí en la mitad de la tribulación, aquí en este punto, sabemos claramente por profecía que Jesús está hablando aquí ahora, cuando Él mencionó, Jesús dijo, si miramos otra vez, dice en versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar, ¿cuál lugar? Santo, dile así, lugar santo. Cuando veas en el lugar santo, la abominación desoladora, ¿de qué habló? ¿Quién? El profeta Daniel, el que le entienda. Jesús estaba hablando de una profecía del Daniel, el profeta. Sabemos en capítulo 9, Daniel 9, en versículo 24 a 27, Daniel habló una profecía. En su profecía, Daniel profetizó la destrucción de Jerusalén, la santa ciudad, y el templo va a ser destruido. Daniel habló de eso. Claramente no podemos fallar en esta interpretación. Pero también Daniel habló de una abominación desoladora. Ahora, yo te pido tu fe, tu confianza, y si quieres podemos sentarnos, y no puedo tomar tanto tiempo explicando todos los con versículos y pruebas, pero nosotros sabemos cuando Jesús dijo, Daniel dijo, la abominación desoladora no ha sucedido todavía en la vida de Jesús. Cuando Jesús dijo, cuando tú veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló Daniel en el lugar santo, dijo Jesús, huye de Judea, huye, porque ya van a comenzar la gran tribulación que el mundo jamás ha mirado. Daniel profetizó y Jesús también tiró la profecía más adelante. Cuando tú veas, todavía no ha sucedido. Nosotros creemos que la abominación desoladora que va a pasar es cuando el anticristo va a llegar al mundo y engañar el mundo entero. El anticristo mismo va a entrar al templo y va a entrar el lugar santísimo, y él va a declarar públicamente, ahora yo soy Dios y tienes que adorar a mí. En los primeros 3 años y medio su mensaje es paz, aceptación, amor, tranquilidad, hay un Dios. Pero en el fin, Él va a quitar la máscara y van a decir, ahora yo soy Dios, adorar a mí o morir. ¿Cómo sabemos? Porque 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. No voy a leer antes porque hay una explicación que es el anticristo. Pero dice en 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está escrito claramente. El anticristo, ¿qué va a hacer? Él va a entrar al templo que está en Jerusalén, el lugar santo, y él va a decir, ahora yo soy Dios y tú tienes que adorarme. Dice en Apocalipsis 13 que él va a matar toda la gente que no adora a él o recibe la marca de la bestia. Va a matar todos en este entonces. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Jesús dijo a los judíos, cuando tú veas eso, el que está en el techo, no entres para agarrar. Cuando tú veas en el lugar santísimo en Jerusalén, el anticristo está ahí, no bajas y agarras su jaqueta. Brinca del techo y córrale. Si estás en el campo, no regreses, porque ya va a comenzar entonces la gran tribulación. La segunda parte de los 7 años que el mundo jamás ha mirado. Va a ser increíble. Pero fíjate una cosa. ¿Estás conmigo todavía? Para que esta profecía pueda ser cumplida, Israel tiene que estar ¿dónde? En su tierra.
Y el templo, ¿qué tiene que ser? Reconstruida. Un problema. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Los judíos fueron corridos. ¿Por cuántos años? Más de 1800 años. Israel no tenía tierra. Israel estaba desparciado. No se dice desparciado, ¿verdad? Desparcido. En Alemania, en Rusia, en toda parte del mundo, los judíos fueron corridos y jamás llegaron a su tierra. Estuvieron extranjeros en la dispersión. Eso pasó. Jesús murió ¿en qué año? Más o menos 33 después de Cristo. En 70 ya estaban los judíos sin tierra. Ninguna nación ha sido corrido de su nación y regresó. Jamás ha pasado en la historia de la raza humana. Nada más con Israel. 2 veces. La primera vez cuando fueron conquistados por los babilonios, más o menos el año 606 antes de Cristo, los de Babilonia llegaron, entraron, sacaron todos los judíos de su tierra, destruyeron el templo de Salomón y estaban por 70 años conforme a la profecía de Jeremías. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo escogido por Dios. Amén. Su nacimiento era un nacimiento sobrenatural. Su padre Abraham era estéril y su esposa, no, su padre no era estéril. Su esposa era estéril. Todos los hombres son estériles. No podía tener hijos. Y fue un milagro. Abraham tenía 100 años, su esposa tenía 90 años, ya viejitos, cuando nació el hijo de promesa, Isaac. De ahí Dios levantó una nación como las estrellas de la tierra. Fueron esclavos en Egipto por más de 300 años. Dios levantó a Moisés para sacarlos. Antes que entraron a la tierra prometida, Moisés dijo así, se llama, creo que es Deuteronomy 18. Cuando Dios dijo a ellos, aquí es la regla, aquí es la onda. Si me obedeces, yo voy a prosperarte, voy a bendecirte y todo va a estar bien. Voy a mandar bendición sobre bendición. Pero si tú no me obedeces, yo voy a tener una nación de lejos. Y va a llegar con un lenguaje que tú no conoces, y tú no sabes. Y van a agarrarte y van a llevarte cautivos. Y eso es lo que pasó. Los de Babilonia llegaron, llevaron a ellos cautivos. Daniel, el profeta, fue con ellos. Ezequiel también fue uno de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego. Varios fueron nombrados que fueron con ellos. Y la tierra descansó por 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque Dios dijo a Israel, puedes trabajar la tierra por 6 años, pero el 7º año deja la tierra descansar. Confía en mí que yo voy a suplir y descansa la tierra. Y ellos no hicieron. Por 490 años no hicieron. Un día Dios llegó con su lápiz, con su papel, hizo sus cálculos y dijo Dios, ¿sabes qué? Tú me debes 70 años. ¿Cómo? Tú no hiciste lo que te digo, ahora me debes 70 años. Fueron llevados cautivos, la tierra descansó por 70 años. Dios cobró. ¿Cuándo dicen amén? Hey, ¿tú crees que estás haciendo cosas y Dios no ha dado un nalgazo y que estás libre? No, hombre. Él sabe lo que hacemos. Él mira nuestros trances y Él un día va a decir, ven para acá. Va a sacar su cuadro y tú, unos nalgaditas, me debes. Pero Dios es misericordioso, ¿no? Si pedimos perdón, Él es fiel y justo, ¿no? A perdonarnos todo nuestro pecado y toda nuestra maldad cuando somos arrepentidos sinceramente de lo que hacemos. Ahora, ¿cuál es mi punto? Ahora, como Israel fueron corridos de la tierra en el año 70, los que estudian profecía, los scholars o los doctores de la escritura, estuvieron así porque dijeron, conforme a la escritura, Israel tiene que estar en su tierra. Conforme a la escritura, el templo tiene que ser reconstruido. Pero imposible, los judíos son tirados como arena, ¿no? En todo el mundo. ¿Cómo van a regresar? Es imposible. Y todos los doctores de la palabra estaban buscando otras interpretaciones. Unos no. Unos dijeron, por fuerza Israel va a regresar y el templo va a ser reconstruido por fuerza, porque no puede llegar el fin si no pasa. Pues aquí, hermanos, tú y yo estamos viviendo en días emocionantes. Porque nada más en la segunda vez de la historia del mundo entero,
una nación fue corrido. La primera vez fue 70 años. Es más probable después de 70 años en el mundo como estaba, uno puede regresar, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo van a estar casi 1900 años afuera de su tierra? ¿Quién está ahí? Árabes. En todo parte de los árabes. ¿Tú crees que los árabes que odian a los judíos van a dejarlos a llegar? ¿Tú crees que los árabes van a decir, oh, ven judíos de todo el mundo, regrésense y toman su tierra? ¿Tú crees que los árabes van a hacer eso? ¿Tú crees que los árabes podían pararlos? Si es profecía y Dios quiere traerlos, ¿tú crees que alguien podía parar? ¿Alguien podía frenar eso? No, porque el año que los judíos fueron declarados milagrosamente fue el 14 de mayo 1948. Los judíos nacieron de nuevo. Chava, tiene una imagen ahí, mira. Aquí salió ¿cómo se llaman los el Estado de Israel es nacido. Nadie podía creer. ¿Cómo es posible que los hijos de Israel fueron declarados por el apoyo de los Estados Unidos? Porque dice Dios, los que bendice a ti, yo voy a bendecir. Los que maldicen a ti, yo voy a maldecir. Y los Estados Unidos han disfrutado de un tiempo de bendición por muchos años, pero ahora están dando la espalda a Israel, como nunca antes. Es increíble. Están juntando con los musulmanes más que Israel ahora. Israel se siente abandonado totalmente de los Estados Unidos. Y otra cosa que no está en la profecía, los Estados Unidos, como si algo pasó a la nación y cayó de su estado como superpoder en el mundo. Algo va a pasar. El Estado de Israel a mí me gusta otra versión que mandó decir renacido, porque él renació en el año 1948. ¿Qué crees tú que los árabes hicieron el siguiente día? ¿Qué crees tú? Ok, yo voy a esperar hasta que tú me dices. A mí me gusta que interacción con ustedes. ¿Qué crees que pasó el siguiente día? Fueron atacados por 5 naciones. 5 naciones. ¿Quién eran? Naciones que tienen años y años y miles de años en la tierra. Miraron a Israel, llegó y fueron una nación en medio de nosotros. No, hombre. Llegó egipcio, Siria, Irak, Saudi Arabia, Lebanon. 5 naciones juntaron. Eso es otro, nada más para mostrarte. Fíjate cómo esas naciones. Aquí está Israel. ¿Qué tamaño es Israel? Es como el estado. Es como, creo que dice que es menos de California. Y está a todo alrededor esos árabes que aborrecen a ellos. Porque nadie puede quitarlos. Nadie puede moverlos de ahí hasta el día de hoy. Han tratado y no pueden moverlos. Porque en esta guerra, el siguiente día fueron declarados el 14 de mayo de 1948. El siguiente día 5 naciones atacaron y Israel por una serie de milagros. No puedo explicarte hoy. Tú haces su estudio, leer de la guerra, de las guerras, ponga las guerras de Israel modernas y leer todas las guerras. Son sobrenatural. Como Dios, en una de sus guerras, el enemigo estaba llegando en el día de Atonement, cuando Israel no hace nada en este día. Llegó el ejército contra Israel. ¿Y sabe cómo ganó Israel? Estaban totalmente perdidos. Pero un hombre con un tanque subió su tanque al monte y tiró. Bajó y subió acá y tiró. Y bajó y subió acá y tiró. Y pasó horas y ellos pensaban que tenía un ejército de tanques y era una sola persona. Y engañaron ellos. Y ellos sabían, los judíos eran, no decir tramposos, pero ellos saben que los judíos no juegan con ellos, ¿no? Y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues, y retiraron. No tenía satellite. Y retiraron. Y dijeron, es un milagro que no. Pues si ellos llegaron y cruzó este monte, ya van a sacarnos de la tierra por seguro. Pero Dios está protegiendo a Israel. ¿Por qué Dios está protegiendo a Israel? Porque ellos tienen que estar ahí en su tierra cuando viene el anticristo.
Porque el anticristo van a entrar al templo en Jerusalén y van a decir: yo soy el Mesías. Dice aquí en 2 Tesalonicenses que va a entrar al lugar santísimo diciendo que yo soy Dios. Amén. ¿Cómo va a suceder si no estuvieron ahí? Ya pasó la guerra. Chava, ¿tiene otra imagen de la guerra? Algo así. Nada más que ves dice, los árabes llaman por una guerra santa. Y el siguiente, chava, dice: la guerra termina, Israel totalmente victoriosos. Nadie podía creer que Israel venció las 5 naciones que llegaron contra ellos. Es un milagro. Dios estaba protegiéndolos. Israel está en el medio de gente que aborrecen a ellos y nadie puede sacarlos. Tú y yo, casi en el 1948, miramos Israel regresando. ¿Por qué? Porque tiene que estar. Los que decían: no sabemos cómo, pero un día Israel va a ser un estado. Cientos y cientos y cientos de años antes, y pasó. ¿Por qué pasó? Porque es profecía. Estamos viviendo en los últimos días. Ahora, otra cosa. Ok, una pregunta. Si Israel regresó, ¿cuál es la segunda cosa que tiene que suceder? Obviamente, el tercer templo tiene que ser reconstruido. Porque Jesús habló de eso. Daniel el profeta habló de eso. Tesalonicenses habla de eso. Apocalipsis 11 habla de eso. Tiene que ser reconstruido. Ahora, una vez más, el primer templo fue construido por Salomón. Era una chulada. Gente llegó de lejos nada más para ver el templo. Era como una hermosa edificio. Pero los de Babilonia llegaron, destruyeron el templo, llevaron a Israel. El segundo templo fue otra vez por Zorobabel. ¿Y quién más? ¿El sacerdote quién? Leer Esdras, leer Nehemías. Nehemías hizo los muros. Esdras hizo el templo y trajo la palabra de Dios ahí por la primera vez. No, pero reinstituyendo la palabra de Dios ahí. Pero los romanos llegaron en 70 después de Cristo, como Jesús profetizó, y destruyó. Dijo: Jesús, mira los templos. Jesús dijo: no va a quedar ninguna piedra sobre la otra. No va a quedar. Porque ellos no sabían el día de su visitación que yo era su Mesías. Me rechazaron, y ahora las consecuencias es que van a ser corridos su tierra y no va a quedar ninguna piedra sobre. Y pasó. Leer históricamente la invasión de Israel por Tito. Destruyeron el templo. Tito no quiere destruir el templo porque era algo tan glorioso, pero dice: un soldado borracho comenzó a encenderla, y cuando ya comenzó con la madera y todo, encendió todo el edificio y cayó todo el templo, como Jesús dijo. Ahora están los judíos en planes. ¿Para qué? Para construir su tercer templo. Ahora, ¿no es muy interesante que la palabra de Dios habló de eso? Y ahora Israel está planeando. Yo fui a Israel. Hay un grupo de personas que se llama el Instituto del Templo. Y tú entras en este edificio que tienen, y ellos te muestran el modelo del nuevo templo. Ahí está hecho. Ellos tienen planos. Los arquitectos ya hicieron los planos. Ya pueden verlos. Los planos, ahí está el tercer templo. Y ellos mostraron, dijeron: tenemos todos los utensilios, tenemos todos los instrumentos, tenemos un montón de sacerdotes con toda su ropa preparada. Tenemos ellos listos. Nada más estamos esperando el Mesías. Cuando el Mesías viene, Él va a ayudarnos a reconstruir nuestro templo. Y nosotros sabemos que eso va a ser el anticristo. Jesús dijo: yo vino en el nombre de mi Padre, ustedes no me recibieron, pero uno va a venir en su propio nombre y Él tú vas a recibir. Está hablando del anticristo. Cuando Él va a llegar, los judíos van a aceptarlo como su Mesías. Ahora, chava, vamos a terminar con este video. Mira, apaga las luces y vamos a ver este video, por favor. Y puedes ver tú mismo. Gracias, hay unos más profundos en inglés, pero eso está en español. Y pueden ver este anuncio. Lo que parecía imposible hace unos años, hoy es una realidad tangible. Trabajadores del Instituto del Templo en Jerusalén siguen avanzando de forma vertiginosa, pues recientemente se dio el anuncio de que el altar del Holocausto ha sido reconstruido, el cual servirá para el culto religioso en el tercer templo. Según anunció la revista Matzah Urach, ha sido necesario varios años para construir adecuadamente este altar.
El altar del sacrificio estaba situado en el patio exterior del tabernáculo primero y del templo de Jerusalén, y se caracterizaba por sus 4 cuernos y una rampa. La reconstrucción del altar ha sido dirigida por el arquitecto rabino Samuel Bálsamo, quien ha seguido rigurosamente la Mishin Torah, conocida como el Código de Maimónides. Lo que hace al altar especial es que se puede desmontar y vuelto a montar fácil y rápidamente, lo que le permite transportarlo desde su ubicación actual, en la sede del Instituto del Templo en Jerusalén, hasta su destino final, que será el tercer templo, teóricamente ubicado en el monte del templo cuando llegue el momento. El Instituto del Templo ha sido el primer promotor de lo que se denomina movimiento del templo entre los judíos, con el fin de lograr que se vuelva a establecer el templo en Jerusalén, su lugar de origen. Para ello, el instituto dirige un centro de exposición para los visitantes y un programa de formación que prepara a los miembros de la familia sacerdotal que deseen estar listos para servir tan pronto como se reconstruya el templo, y que desde hace años se ha dedicado a preparar y rehacer toda la ropa y los utensilios que serán utilizados en el culto judío según está establecido en la Torá. Veracidad News. Mira, ahí está. Si estuvieron alguien platicando 200 años atrás de que Israel va a regresar y tomar su nación y el templo va a ser reconstruido, van a decir, no way, ninguna manera. No olvidamos que donde estaba el templo de Salomón, hay un templo ahí. ¿Cómo se llama el templo? Se llama el Doma de la Roca. ¿De qué es eso? Es de los musulmanes. Es el tercer lugar más sagrado en el mundo para ellos. ¿Tú crees que ellos van a dejar a Israel a construir su templo? ¿Tú crees que van a permitirlos? No. Por eso Israel está todo preparado, pero el gobierno no quiere dejarlos hacer mucho, porque si ellos comienzan a mover a Doma de Roca, ¿qué va a pasar? Va a ser una guerra mundial, tercera guerra mundial, ¿no? Inmediatamente. Pero el plan de ellos es, el Mesías va a llegar. Y cuando viene el Mesías, Él va a negociar y Él va a ayudarnos a reconstruir nuestro tercer templo. Ya te digo una vez más, parecía imposible, ahora ya está sucediendo. Israel está en su tierra, hay planes para reconstruir el tercer templo, y los judíos creen que el Mesías, cuando Él viene, Él va a ayudarnos, va a ayudarlos. Las cosas ya están poniendo en orden, las profecías estamos acercando más y más como nunca. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues nosotros tenemos que saber los tiempos en que estamos viviendo. Amén. Nosotros tenemos que hacer las preparaciones. ¿No recuerdas el día de su boda? ¿Cómo preparaste? ¿Mujeres o no? ¿Olvidaste? Cuando hay una boda, los hombres, queremos la luna de miel, nada más. No estamos tan interesados en todos los detalles como las mujeres. Pero las mujeres piensan en todos los detalles. Dice la palabra que nosotros somos la novia de Jesucristo. Él va a venir por su novia, que es nosotros. Y nosotros, sabiendo que su venida está acercando, tenemos que prepararnos por su venida. Amén. La primera cosa es tener que recibir a Cristo en tu corazón. Si tú nunca has recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es tu primer paso. No puedes avanzar al segundo paso si no recibes a Cristo. Tienes que reconocer que tú eres un pecador y que Cristo murió por sus pecados sobre la cruz de Calvario. Y tienes que arrepentirse. Deja sus pecados y acércate a Jesús. Amén. Y tiene que recibir Cristo como su Señor y Salvador. Nada más porque alguien viene a la iglesia no es suficiente. Hay unos que piensan, pues yo estoy yendo a la iglesia, pero eso no es suficiente. Nuestro trabajo como iglesia es guiarte a los pies de Jesús, para que tú puedas reconocer su necesidad de un Salvador, para que tú puedas recibir Cristo en tu corazón. Y antes que terminamos este tiempo juntos, voy a dar un momento para que tú puedas recibir a Cristo el día de hoy, si nunca has recibido a Él. La otra cosa quiero decir, Jesús dijo eso, déjame leerlo muy rápido. Dice así, Jesús dijo, os digo, porque pronto les hará justicia,
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús dijo, cuando yo vengo, ¿voy a encontrar fe en la tierra? Y lo que el Señor quiere es personas que caminan con Él, personas que confían en Él, personas que tienen una relación con Dios y están caminando con Él con fe, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y si eres un cristiano desviado, quiero animarte, es tiempo a regresar. Si tú eres como el hijo pródigo, se desviaste de Dios y ahora estás en el mundo, estás en pecado, estás haciendo pecado sexual, estás haciendo cosas contra la palabra de Dios, hoy es un buen día arrepentirse y regrésense al Señor. Jesús habló una parábola de un hombre que dijo, mi Señor tarda su venida, y comenzó a emborracharse, comenzó a golpear gente, comenzó a hacer maldades porque él dijo, mi Señor tarda. Y eso afectó su manera de vivir. Ustedes tienen que entender que el Señor no va a tardar. Su venida está más cerca hoy que nunca. Amén. Y tal vez tú, si eres un cristiano desviado, tienes que regresar al Señor, su corazón. Amén. Hacer los ajustes. Y si tú eres un cristiano bien entregado, hermano, ánimo, sigue adelante. Sigue adelante, su Señor va a venir pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora cierra sus ojos, hermanos, ya vamos a orar y terminar ese tiempo juntos. Y quiero preguntarte, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en tu corazón, quiero pedir que levantar su mano hoy, si tú quieres recibir a Cristo el día de hoy como su Señor y Salvador. Nada más levantar su mano diciendo, yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor en este día. ¿Hay alguien? Ya todos somos creyentes. Bueno, pues si tú has desviado del Señor, eres cristiano, has recibido a Cristo, pero andas viviendo en pecado y tú mismo ya sabes en su corazón cómo estás. Y quiero invitarte a regresar cerca a Jesús, el que ama a ti. No fijar sus ojos en hombres, pastores, líderes cristianos que han fallado a ti, madres, padres, amigos, hermanas. Enfócate en Cristo. Él ama a ti. Él entregó su vida por ti y Él quiere que tú caminas cerca a Él. Nadie va a amarte como Él. Y tú también puedes hoy regresar a los pies del Señor. Tú puedes regresar y decir, Señor, perdóname porque mi corazón ha desviado de ti. Toque mi corazón, ayúdame a regresar. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a amarte como antes. Ayúdame, Señor, a acercarme a su trono. Y gracias porque tú me amas. Y el Señor, cuando el hijo pródigo regresó, el padre corrió para abrazarlo. Y dijo, vamos a festejar, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido, pero ya regresó. No fue ningún regaño, no fue ninguna consecuencia. Él nada más dijo, vamos a festejar. Es el corazón del Padre en el cielo. Él nada más quiere que tú regreses a Él. Quiero en su corazón, hazlo. Pide a Dios, Señor, perdóname por desviando. Hoy quiero regresar a ti. Perdóname, lávame de mis pecados, mis maldades y purifícame. Y quiero estar velando y orando y listo para su venida. No quiero quedar en la tribulación. Tú eres mi Padre, mi Dios.
Yo amo a ti porque tú amaste a mí. Gracias, Padre, por las señales que estamos en los últimos días. Tú estás mostrándonos señales. No es una coincidencia que Israel regresó. No es una coincidencia que están planeando reconstruir su templo. No es una coincidencia. Es profecía siendo cumplida en nuestros días. Porque el fin está acercando. Te pido, Padre, bendiciones sobre los siguientes 5 temas que vamos a hablar. De los señales de los últimos días. Bendice su iglesia, cuídanos y guárdanos. Y gracias por Cristo, nuestro Salvador, que derramó su sangre y su vida para salvarnos. Te damos gracias, Padre, y amamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a